El documental Quiet on Set sacó un quinto episodio. Se ve que este episodio no estaba prefilmado, sino que es ahondando un poco en lo nuevo que salió, como las disculpas de Dan Schneider, si es que le podemos decir a eso disculpas. Y también nosotros vimos que se creó como una bola de nieve gigante con toda la atención que se le estaba dando al documental y empezaron a salir cosas viejas que se ve que no fueron muy habladas en los medios y nuevas acusaciones que nos dejaron con la boca abierta. Este es un canal en el que hablamos de justicia, de crímenes, y muchos me dijeron a lo largo de los 6 años que hago contenido que gracias a mis videos varios de ustedes fueron aprendiendo maneras de sentirse más seguros. Con estas historias todos aprendemos cómo lidiar con situaciones que a veces son de vida o muerte. Por eso me encanta trabajar con Surfshark VPN, porque es exactamente lo que necesitamos para estar más seguros al navegar en internet. Surfshark es una aplicación con múltiples herramientas, mantiene tu navegación de manera segura y privada. Cualquiera que intente espiarte no podrá ver lo que haces ni desde dónde lo haces. Por ser un VPN, también te da acceso a precios más bajos en tiendas y tickets de avión, y una de mis herramientas favoritas es poder ver contenido bloqueado en mi país de plataformas como Netflix, Amazon Prime y otras. Incluso en Latinoamérica vas a poder ver Hulu, que no está habilitada en la mayoría de los países de América Latina. Usa Surfshark en todos tus dispositivos y a un precio increíble. Utiliza mi código POLANDO, todo junto así como ves en pantalla, para obtener 4 meses extras en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Ahora sí, vamos al caso del día de hoy. Este es el caso de Drake Bell en Holly Weird. En el quinto episodio, los actores reaccionan al video de Dan hablando de las acusaciones y dicen que fue todo una actuación. En el video Dan sí se disculpa, pero dice que si es que hubiese sabido las cosas que pasaban, iba a hacer que pararan en ese instante. Esto fue lo que dijo Dan Schneider. But when I was watching the show over the past 2 nights, I now know that there were kids who did have problems with the on-air dares. And it breaks my heart. And I'm so sorry. I am so sorry to any kid who ever had to do a dare or anything that they didn't want to do or weren't comfortable doing. We went out of our way to make sure they were safe and that everything was done properly. But if a kid was scared and didn't want to do it, kids shouldn't have had to do it. Yeah. Period, the end. Right. And if I had known at the time, I would have changed it on the spot. Al ver estos varios actores en el último episodio, coinciden que era imposible que no supiera por qué él estaba presente y las situaciones que se daban muy abiertamente. Respecto a las situaciones con las guionistas, también se disculpa. También se habla de un actor llamado Brian Aherne. Él actuaba en All Dad y su mamá era muy protectora. Era de las pocas madres que realmente puso un no firme en situaciones de racismo y sexualización que no le gustaban, y eso afectó su relación con su hijo. A los 13, Brian ya empezó a resentirle porque realmente no entendía los chistes. Era un niño y sentía que su mamá era exagerada y le estaba arruinando la carrera. Tanto se quebró esta relación que Brian huyó de su casa y recién retomó su relación con su mamá gracias al documental, que hizo que toda esta situación se vea de otra manera y ella sea reivindicada como madre. Esta situación no es rara. Como saben, a muchas estrellas infantiles les convencen de que se alejen de sus padres para justamente tener más control de sus carreras, como lo hizo Dan Schneider con Amanda Bynes y Brian Peck con Drake Bell. En este episodio, Drake Bell también aclara que ninguna de las 41 personas que escribieron las cartas apoyando a Brian se comunicaron nunca con él para disculparse. En redes sociales se tocó mucho el abuso de Brian Peck a Drake, pero es un tema mucho más complejo de lo que se vio, entonces queremos ahondar sobre Drake en específico. Algo que no se aclaró en el documental, y es importante saber, es que Brian Peck quedó registrado luego del juicio como un abusador o agresor sexual, pero siguió trabajando como si nada. Si bien él fue condenado a 16 meses, lo cual de por sí ya es insultante, Drake Bell le vio fuera de prisión y dice que solo sirvió 4 meses y fue liberado. También hay artículos que dicen que cumplió los 16 meses, pero no sabemos a ciencia cierta.
El abuso ocurrió cuando Drake estaba trabajando en The Amanda Show y poco después del juicio Drake empezó a filmar la serie Drake y Josh. Si bien no se hizo público, Drake recuerda haber visto toda la corte llena de personas apoyando a Brian y todos eran conocidos que seguían en los mismos círculos de trabajo que él. Entonces era como un secreto a voces. No todos sabían la magnitud, pero sabían que era él el que denunció a Brian. Lo que no se habló mucho y por reglas de YouTube no podemos describir es que Brian fue condenado a 11 cargos. El abuso fue muy extenso, incluyendo, para que se den una idea, mandarle material ilegal a menores, usar objetos en los actos y hasta llegó a usar sustancias en Drake para poder hacer cosas. Esto no fue un evento aislado, fueron 6 meses de abuso. Es indignante que le hayan defendido más de 40 personas, siendo que asistieron al juicio, sabían del caso, sabían que había confesado y fue condenado. En este caso realmente no hay mucho lugar para especulaciones. Algo que tampoco se dijo es que estas cartas al juez, que son las que ayudaron a que Brian tenga una condena tan baja, estuvieron selladas al punto de que ni Drake sabía. Él se enteró ahora junto al público. Él esperaba las cartas de ciertas personas, pero de otras no, porque eran personas que consideraba grandes amigos, y le destruyó ver sus nombres y cómo lo revictimizaban en las cartas. En una entrevista, Drake aclaró que si bien hubo un par de disculpas públicas, ninguna de las personas que mandaron cartas se contactó con él en ningún momento a lo largo de estos más de 20 años. Probablemente porque estas personas creían que los documentos iban a quedar sellados para siempre, pero se terminaron publicando. Ryder Strong y Will Friedle, ambos actores de la serie Boy Meets World, recientemente lanzaron un episodio en su podcast donde hablaron de haber defendido a Brian. Si bien dicen brevemente que estuvieron del lado equivocado de la corte, en ningún momento hablan de Drake, y a mucha gente le pareció de mal gusto que el episodio estaba lleno de sponsors, pero estaba repleto. Hablaron bastante de haberse sentido víctimas de Brian, lo cual es muy probable que sí hayan sido, porque estas personas tienden a ser muy manipuladoras, pero centraron toda la conversación en cómo ellos se sentían y cómo esto iba a afectar a Hollywood. El episodio fue muy mal recibido y lo terminaron borrando. Casi 2 meses después del podcast, Ryder Strong se comunicó de manera privada con Drake y Drake le perdonó. Will aparentemente nunca se disculpó, siendo que tuvo muchas oportunidades porque trabajaron juntos en la serie Ultimate Spider-Man y nunca dijo nada. Los 3 actores principales del Manual de Supervivencia Escolar de Ned, una serie de Nickelodeon, también tienen un podcast y en un vivo se burlaron de la serie documental, burlándose del tema del abuso. A Drake, por obvios motivos, este comentario le pareció horrible. Tuiteó diciendo que le parecía una falta de clase total y que realmente no podía creer que hicieron ciertas bromas en este podcast. Los ex actores respondieron en sus redes diciendo que no habían visto la serie, pero no se disculparon por las bromas, siendo que a la víctima claramente le había molestado. También hay que decir que en el clip entero ellos mencionan el abuso de Drake, diciendo que les pareció una locura y que no deberían estar bromeando al respecto, pero continuaron con las bromas, o sea, se nota que sí sabían lo que había pasado. Drake Bell nació en California el 27 de junio de 1986. Es hijo de una famosa campeona de billar y es el menor de 4 hijos. Cuando tenía 5 años, sus padres se divorciaron y para tener actividades, su papá trató primero de llevarlo a practicar básquetbol, pero al toque se dio cuenta que las artes eran lo suyo. Entonces lo llevó a audiciones y empezó a actuar. No vamos a hablar mucho sobre la carrera de Drake porque ya lo hicimos en los videos anteriores, así que les invito a que vayan a ver la serie de videos que hicimos sobre Nickelodeon, donde hay muchísima más información sobre Drake Bell. Pero sí vamos a hablar de lo que pasó con él, de víctima a victimario. En el año 2020, Melissa Lingafeld, que fue novia de Drake Bell del 2006 al 2009, subió un video a TikTok acusando a Drake de haber sido verbal y físicamente abusivo con ella. Si bien Drake negó estas acusaciones, en este caso hay que aclarar que ellos empezaron a ser novios cuando ella tenía 16 años y él tenía 20. Siendo menor de edad, ella se mudó con él,
Luego de un año de relación, él empezó a ser abusivo verbalmente y todo fue escalando hasta que en un punto él empezó a tirar y romper cosas y llegó hasta a golpearla. Ella recuerda haber sido tirada por una escalera, ahorcada, pateada y golpeada. Melissa en ese año mencionó que él tuvo encuentros con menores de edad de los cuales ella tenía miedo de hablar, pero que sabía que tiene cientos de víctimas. También compartió una denuncia policial que hizo después de que cortaron, donde él la llamó y la amenazó. Le dijo que la iba a apuñalar hasta desvivirla y a una amiga también. Drake dijo que sí recuerda que cuando terminaron su relación hubo insultos, pero que nada más que eso. También contó que Melissa se sintió tan cercana a él que le escribió para pedirle plata en un momento difícil que estaba pasando y él la ayudó. Nunca mencionó la diferencia de edad que había entre ellos, la cual es ilegal en California. Luego de las acusaciones de Melissa, Payden Lane, que fue novia de Drake por 5 años, más o menos, del 2011 al 2016, le escribió a Melissa para apoyarla y diciendo que ella también había sufrido el mismo abuso verbal y físico por parte de Drake. Otra supuesta exnovia de Drake, llamada Gillian Leos, también aseguró haber sufrido en su relación con él. Ella dijo que eran compañeros de secundaria. Dice que no tiene pruebas de lo que pasó porque él rompió todos los teléfonos que ella tuvo. Pero tiene varios amigos que vieron lo que pasó y dice que Drake es un sociópata narcisista. Sobre Gillian tenemos que decir que no encontramos nada. No hay pruebas que realmente dijeran que ella hubiera sido su pareja. En el año 2021, Janet y Drake tuvieron un hijo varón llamado Wyatt. Durante este año vino la siguiente acusación y tenemos que decir que una de las más duras. Como la víctima era menor y no habló abiertamente de esto, vamos a cuidar su identidad y vamos a referirnos a ella como SG, que es como se dirigen a ella en la corte. SG cuenta que era fan de Drake Bell. Se enteró que su tía tenía un amigo en común, entonces le presentó a Drake cuando ella tenía 12 años, en el año 2014. De entrada, Drake y ella se llevaron muy bien. Entre sus 12 y 15 años, la tía la llevaba a sus conciertos y también muchas veces para verlo en persona, y así empezaron a hablar de manera online. A los 12 años, ella empezó a hablarle sobre sus problemas mentales, sobre que los chicos no le hacían caso. Tengamos en cuenta que en ese año Drake tenía 28 años, cuando empezó a escribirse con la niña. A sus 14 años, Drake le dijo que ya no era chica y que era una mujer ahora, que era bella, y que si los chicos no le hacían caso era porque eran bobos. A los 15 todo cambió y empezó a decirle que era hot. Ella le dijo que iba a verla a un concierto. Él le dijo que no podía esperar a verla y le preguntó su edad. Ella le dijo 15 años y él le dijo apúrate. Es como que se entiende que se tenía que apurar de cumplir años para ser legal. En estos meses ella cuenta que los mensajes empezaron a tener otro tono y se mandaron fotos íntimas en Instagram y Snapchat. En octubre de 2017, ella y Drake iban en el asiento trasero del auto de su tía mientras ella le llevaba a él a la casa de un amigo. Drake le metió la mano a SG. Ella se sentía incómoda con la situación, pero lo idolatraba y no quería que se enojara. Finalmente llegó el día del concierto en Cleveland. Fue en el teatro llamado Odeon el 1 de diciembre de 2017. SG dice que él la llevó tras bambalinas, la besó y que también hicieron otras cosas. Él expresó su interés en ir más allá, pero como ella estaba menstruando no pasó a más que eso. Al día siguiente, el 2 de diciembre, Drake le dijo que quería verla una última vez en su hotel antes de dejar Cleveland. La tía de SG la llevó al hotel, SG entró a la habitación y mientras su tía estaba afuera en el pasillo esperando, Drake la besó y volvieron a hacer lo mismo que hicieron en la primera ocasión. En ambos incidentes ella tenía 15 años y él 31. Ella dice que en una de las conversaciones íntimas que estaba teniendo con Drake en el 2018, de repente le llegaron mensajes diciendo que era Janet, la pareja de Drake. Ella le preguntó a Drake qué fue eso y él le dijo que todo estaba bien, que no le hiciera caso. Para poner en contexto, Drake se casó en el 2018 con Janet después de 5 años de noviazgo. O sea, todos estos incidentes se dieron en paralelo a la relación con Janet. Llegó un momento donde SG ya no se sentía cómoda para nada y decidió ponerle un fin a todo, enfrentando a Drake y diciéndole todo lo que él le hizo siendo menor, y poco después denunció todo lo que había pasado.
Janet dijo que no era ella la del mensaje y que no tenía idea de lo que estaba pasando. Hubo una investigación de más de 18 meses en este caso. El juez aclaró que no hubo pruebas suficientes de intercambios de fotos, de relaciones, pero sí que Drake se había aprovechado de su fama para mantenerse en contacto con una fanática. Además, en el momento de la conversación donde SG admite tener 15 años, él corta todo tipo de comunicación. Lo que Drake alega en entrevistas es realmente un poco confuso. Él dice que hablaba con ella por un perfil falso de Instagram. Explica que él no sabía que estaba hablando con una menor, pero que sí lo hizo. Es por eso que se declaró culpable. Además, en ese momento su esposa estaba embarazada. Estaban esperando a su hijo y no estaban bien económicamente. Es por eso que él dice que decidió declararse culpable para evitar que el caso vaya a juicio e implicara más gastos en abogados. La información sobre el perfil falso no se menciona en la audiencia. Es más, el abogado de Drake cuenta que ellos se conocían hace años. El abogado cuenta que cuando Drake le pregunta a SG su edad, ella le dice 15 años. Y fue ahí que Drake respondió, apúrate, que según el abogado era porque claramente él no tenía intenciones de hacer nada mientras era menor, pero sigue siendo un comentario preocupante. En breve continuamos con este caso. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de ayudar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Realmente no podemos saber en qué punto él se enteró de su edad, pero en la misma entrevista él dice que apenas él se enteró de la edad cortó comunicación y después seguía viendo que ella iba a sus conciertos. El hecho de que él dijera que la veía en conciertos nos hace pensar que la identificaba de vista, sabía cómo se veía. El mismo abogado de Drake dijo que se conocían, entonces es un poco difícil que no se hubiera dado cuenta que ella era menor, porque al principio de la relación ella tenía 12 años. En la audiencia donde ella habla, ya con 19 años de edad, se ve muy joven, tanto al punto que el juez intervino la audiencia porque quería que le taparan el rostro a SG porque creyó que era menor de edad. Y en ese momento le tuvieron que aclarar que ella ya era una adulta. Lo que no queda claro es si la tía de la víctima llegó a dar declaraciones como testigo, si ella supuestamente había estado fuera de la pieza del hotel esperando y la llevó a conocerlo. Pero según el abogado y el juez, hubo muchos testigos que entraron y salieron de la pieza del hotel y aseguraron que en ningún momento Drake se quedó solo, demostrando que la víctima no pudo haber estado a solas con él. Drake no tuvo que registrarse como un abusador porque la pena que le dieron era por poner en peligro a una menor y mostrar material dañino para una menor. Básicamente por escribir mensajes subidos de tono con una menor, pero para el resto de las acusaciones se determinó que no había pruebas suficientes. Como resultado de esto, tuvo 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Durante esta libertad condicional, se le vio inhalar globos en su auto, con su hijo bebé en la parte trasera. No se entiende muy bien qué estaba haciendo, pero al parecer es óxido nitroso que genera euforia y relajación. Después de hacer 2 globos, se fue manejando con su bebé en el auto. Ahora, hicimos una línea de tiempo porque es todo muy confuso, pero según las declaraciones de Drake y sus parejas, él estuvo con Gillian del 2001 al 2006, pero desde el 2006 ya estuvo también con Melissa hasta el 2009. Estas 2 relaciones se solapan. En el 2010 aparentemente él estaba soltero, pero desde el 2011 al 2016 tuvo una relación con Peyton Lane. Lo loco es que cuando Drake y Janet se casan en el 2018, ellos cuentan que eran novios hace 5 años, lo cual significa que su relación con su esposa Janet y su novia Peyton coincidieron por lo menos por 4 años. Y los años donde SG y Drake mantuvieron contacto son del 2014 al 2017, lo cual quiere decir que estaba involucrado con 3 mujeres en paralelo. Drake habló en un podcast sobre ser infiel a sus parejas abiertamente, así que es algo comprobado, pero sigue siendo bastante loco.
También se armó toda una teoría conspirativa en TikTok sobre una chica mexicana llamada Nora que subió muchas historias como amiga de Drake estando del brazo, diciendo lo orgullosa que estaba de él, siendo que ella tiene 19 años y él 37. Lo llamativo de esto es que si bien ella ya salió a aclarar que son grandes amigos y no hay nada más que eso, cuando le preguntaron en TikTok cómo se conocieron, ella contó que su papá era productor y les presentó antes de la pandemia, entonces se calcula que ella tendría que haber tenido 14 o 15 años cuando esta supuesta amistad inició. Nora es modelo y escritora, escribió un libro llamado Red en ella, que trata de una chica de 17 años que se enamora de un músico famoso. En las ilustraciones del libro, realmente el músico se parece mucho a Drake Bell y la chica se parece a ella. En TikTok las personas empezaron a perseguir a Drake por esto, entonces Nora sacó un video defendiéndolo, diciendo que ella escribió ese libro cuando tenía 13 o 14 y que era sobre su exnovio llamado Jared, no sobre Drake, y que era ficción. Pero salió a la luz otro video de una entrevista que hizo a los 16 años, cuando realmente terminó de escribir este libro, y ella dice que el libro está basado en su vida real, que tenía ficción pero gran parte realmente ocurrió. Además aclara que su segundo nombre es Daniela, entonces por eso puso Ela, la última sílaba de su segundo nombre, y que el primer nombre de la otra persona es Jared, y usó también la última sílaba Red. Adivinen cuál es el primer nombre de Drake. Exactamente, Jared. Además dijo que ella quería escribirle ese libro como regalo a su enamorado, que cumple años en junio, como Drake Bell, que cumple años el 27 de junio. Su ex, Jared, en cambio, tiene en su bio de Instagram que su cumpleaños es el 14 de enero. Respecto a la similitud con la imagen, ella dice que su ex Jared también tiene tatuajes en los brazos, pero se encontraron fotos de ese año del supuesto Jared, que era su ex, y no tenía ningún tatuaje en los brazos en ese entonces, pero adivinen quién sí tenía tatuados los brazos. Además, hay muchos posteos de Nora en Snapchat e Instagram donde habla de estar saliendo con un músico que escribe canciones para ella, y hasta uno donde dice que estuvo de novia con su crush de infancia y ahora son mejores amigos. En este video tenemos que analizar esta imagen en específico que claramente es Drake. Acá está el video de ese día. Respecto a su edad también miente en el video porque dice que ella es una chica de 21 años, que es amiga de Drake de 37 años, pero hace 3 años dijo en la entrevista que tenía 16. En alguno de los videos miente porque si hace 3 años tenía 16, hoy tendría 19. Para esta historia tenemos que decir que si bien hay muchas coincidencias de Drake Bell estando con esta nena en México, la edad de consentimiento de México es de 15 años. Entonces técnicamente, aunque nosotros sabemos que está mal, ni aunque se compruebe que haya estado con esta menor, no se le puede hacer una demanda porque se había mudado a un país donde lastimosamente esto es legal. Obviamente, si esto es cierto, la culpa no es de Nora, sino de Drake. Yo no recomendaría decir nada negativo sobre esta menor porque realmente ella no es la culpable, ya que el tema de su relación con Drake son especulaciones, nada está confirmado. A raíz de las acusaciones que salieron de la serie Quiet on Set, más de una persona habló de tener experiencias con Brian Peck. Uno de estos fue Shane Lyons, que dijo que a los 13 años Brian le hacía bromas preguntando si sabía lo que era tener las bolas azules. Para los que no saben, esta es una frase que se usa en inglés cuando un hombre supuestamente tiene dolor en los testículos por una tensión que no se libera, si saben a lo que me refiero. Este niño le dijo que pensó que se refería a las bolas de pelota paleta que eran azules, pero hoy en día entiende muchas situaciones donde con ojos de adulto se da cuenta que Brian le estaba coqueteando. La acusación más grave que salió recientemente fue de Michael Bauer. Michael trabajó con Brian cuando tenía 14 años en una película que Brian escribió y dirigió llamada The Willis, que para los que no hablan inglés podría ser un guiño a las partes íntimas de hombres, como decir los chorizos. Él recuerda haber audicionado en la casa de Brian, lo cual de por sí es algo que no se estila. Y en esta audición, sin presencia del papá de Michael, Brian le preguntó si él tenía problemas con hacer una escena donde tenía que estar sin ropa en una cama, y después tenía una pesadilla donde él estaba acostado en una tina, de nuevo sin ropa,
cubierto totalmente por estos gusanos que llaman maggots. Para que se den una idea, son los que le suelen agarrar a los perritos cuando se enferman. Son gusanos que comen carne. Cuando Michael le dijo que obviamente tenía un problema con ambas cosas, el desnudo y los gusanos, Brian le tranquilizó diciendo que probablemente iban a ser otros gusanos, que son la larva de un escarabajo, que no comen carne y que podían ponerle un pijama para que no esté desnudo. Entonces lo convenció. También le dijeron que no iban a poder pagar nada y le ofrecieron quedarse hospedado por 12 días en la misma habitación del hotel que Brian, a lo que el papá de Michael obviamente se negó. El papá de Michael le explicó a la producción que no iba a poder tomarse esos días del trabajo, le iban a descontar, entonces les pidió que si no podían pagarle el monto por la actuación de Michael, que por lo menos le paguen la plata equivalente al sueldo que él tenía, así podía tomarse esos días y acompañar a su hijo, pero la producción no les quiso pagar nada. Como la gente de Michael vio esta película como una oportunidad muy grande, ella se ofreció a pagarles para que Michael no se perdiera la película y pueda estar acompañado de su padre. Brian se sorprendió cuando Michael llegó al set con su papá y le dijo que ellos iban a tener que trabajar a solas. Le dieron los pijamas para la escena. Eran unos pijamas finos y se le veía todo. Ambos, Michael y su papá, se negaron a que se los ponga. Les presionaron bastante hasta que alguien del equipo se fue a comprar otros pijamas que sí le cubrían. Apenas llegaron con el nuevo pijama, Brian le preguntó si podía entrar con él al baño mientras él se cambiaba, a lo cual Michael dijo que no. Brian de nuevo lo presionó. Con el tiempo le presionó tanto que Michael tuvo que bloquear la puerta con llave para que no entrara. Cuando trajeron los gusanos para la escena, él había visto que eran los gusanos que comen carne, lo cual lo puso muy nervioso. Y ellos dijeron que en su mayoría eran gusanos de los escarabajos, pero que simplemente habían algunos que eran los que comían carne y que era porque tenían que hacer acercamientos y no se iba a ver bien si ponían los gusanos normales. Le dijeron que tenía que aguantar y le tiraron los gusanos encima, le hicieron repetir la escena por media hora, en todo momento se reían de él y hacían bromas de que podría entrarle en sus partes íntimas y le dijeron que se asegurara de cerrar el agujero de sus partes íntimas, así no le entraban los gusanos en el órgano. O sea, imagínense el estrés por el cual le hicieron pasar a este menor de edad. El nene obviamente estaba totalmente aterrorizado y dijo que no aguantaba más, que iba a hacer una repetición más y se acababa, pero ellos seguían insistiendo en hacer acercamientos y más tomas hasta que Michael se quebró y finalmente pararon. Cuando terminó la escena, Brian le dijo que le iba a ayudar a desvestirse y buscar a ver si los gusanos le habían entrado en la ropa y en el cuerpo. Michael se negó, solo permitió que su papá entrara con él al baño y Brian de esa manera se enojó. En la misma película pusieron moscas muertas reales encima de galletitas y le presionaron a que coma porque iba a ser simpático. Y miren, yo conozco de este mundo, realmente no hay necesidad alguna de haberle hecho pasar por todo esto a esta persona. Nunca se ponen cosas reales como gusanos, come carne y moscas muertas en escenas. Además, las películas tienen equipos muy grandes. Solo en el equipo contamos que hubo más de 100 personas sin incluir a los actores. ¿Cómo nadie paró lo que estaba pasando? Alexa Nicholas, actriz de Zoey 101, es la persona que empezó a hablar de todo lo que sucedió en Nickelodeon e inició un movimiento llamado Eat Predators, y con esto las víctimas empezaron a contar sus historias. Una de las últimas acusaciones que salió es de una actriz que habló con Alexa sobre una vez que fue a un set con Dan. Ella tenía 18 años y él, con más de 35, le coqueteaba diciendo que era su fan personal. También en otra escena vio que vinieron las actrices principales para una escena de una pijamada. Ellas tenían solo puestos los pijamas y ropa interior. Venían a mostrarle a Dan para que aprobara su vestuario y vio cómo Dan coqueteaba con las menores. Inclusive mencionó que le había dado una nalgada a una de las actrices antes de empezar a grabar. Todos se quedaron helados. Otras personas que salieron a hablar sobre sus experiencias en Nickelodeon fueron Ali Dimeco, que actuó en la serie Naked Brothers Band.
A ella le querían presionar para que besara a su coprotagonista en una escena, se negó una y otra vez, hasta su madre se fue a hablar con los productores diciendo que no quería darse ese beso. Cuando una de las productoras mujeres se dio cuenta de que a Ali le daba vergüenza la escena porque no había dado su primer beso, ella preguntó fuerte: ¿con que todavía no tuviste tu primer beso? Y le besó a la menor en la boca y le dijo: ahí está, problema resuelto, ahora vete a trabajar. Se vio presionada y tuvo que hacer la escena y besar al chico. Más adelante, en otra escena, su personaje se suponía que tenía que meterle los cuernos a este primer chico con un francés. El actor que hacía del francés tenía más de 30 años, siendo que ella tenía tan solo 14, y le hicieron sentir que iba a perder su trabajo si no lo hacía, entonces también terminó haciendo la escena. Es decir, fue presionada a besar sin consentimiento a un chico y 2 adultos. Otra actriz salió a hablar. Ella es Amber Frank, que trabajaba en la serie The Haunted Hathaways. Ella mencionó que para una escena los personajes tenían que usar unas computadoras, entonces la producción trajo computadoras que tenían en los estudios de Nickelodeon. Cuando ellos prendieron las computadoras había videos con niños, si entienden a lo que me refiero. Videos con niños XXX. Cuando se dieron cuenta, apagaron las computadoras, se las llevaron y no se habló nunca más del tema. Otra cosa que los actores criticaron bastante de Nickelodeon es que no les pagaron ingresos residuales a los actores. Los residuales son como pequeños porcentajes que tienen los actores dentro de una obra. Por ejemplo, un músico hace una canción y cada vez que se reproduce o se usa, el músico recibe dinero por el uso de su voz, sus instrumentos, etc. Nickelodeon simplemente les pagaba por los días trabajados, pero no por los residuales, siendo que ellos siguen metiendo las series en nuevas plataformas y generando muchísimo dinero usando la imagen de estos actores. Quiet on Set aparentemente tampoco les pagó a ninguno de los actores por aparecer y la serie tuvo mucho éxito e igual ninguna de las víctimas vio ningún dólar. Igual tenemos que decir que para documentales normalmente no se paga a las víctimas o a los entrevistados. El caso de Drake Bell realmente es muy complejo. Yo creo que no hay blanco y negro. Todas las acusaciones pueden ser reales. Una persona puede ser víctima y victimario en distintos momentos de su vida. ¿Qué dicen ustedes? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan sobre todo esto? Siempre se arma un debate súper interesante en la caja de comentarios. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.